Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y con la mejor energía porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar y a mí también. Porque vamos a hablar de drama, de chismes, de amor, de desamor, y todo lo que nos gusta cuando se trata de nuestros famosos turcos favoritos. Así es, hoy vamos a diseccionar ese título explosivo, Hande Erçel explota. ¿Kerem Bürsinez, el amor de mi vida? Uf, esto promete. Antes de que nos metamos de lleno en este salseo turco, como siempre, los invito a suscribirse al canal. Si son nuevos por aquí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Y si ya son parte de esta familia, saben que su apoyo significa el mundo para mí. Así que denle clic al botoncito rojo, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y déjenme un like gigante si les gusta este tipo de contenido. Vamos a darle. Ok, respiremos profundo porque este tema tiene tela que cortar. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en asteriscos en Calcap Masterisco, la serie que nos hizo creer en el amor verdadero, que nos hizo suspirar con cada mirada, con cada beso. Ay, Eda y Serkan, cómo los extrañamos. Su química era innegable, trascendió la pantalla y se convirtió en una relación real. Todos, absolutamente todos, celebramos cuando confirmaron su romance. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Vacaciones juntos, fotos adorables en redes sociales, miradas cómplices en entrevistas. Eran simplemente la definición de asterisco couple goals asterisco. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas a veces terminan. Y el de Hande y Kerem no fue la excepción. De repente las fotos desaparecieron, las interacciones se volvieron frías, y los rumores de ruptura comenzaron a circular. Al principio muchos nos negábamos a creerlo. Era imposible, ¿cómo podía terminar algo tan bonito? Pero lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem habían terminado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque desde entonces la prensa turca y nosotros los fans, hemos estado analizando cada movimiento, cada declaración, cada asterisco like asterisco en redes sociales, buscando pistas, buscando señales de reconciliación, o al menos de una posible razón para la ruptura. Y el título de este vídeo, Hande Erçel explota. Kerem Bürsinez, el amor de mi vida, sugiere que finalmente podríamos tener una respuesta. Pero a ver, seamos realistas. La palabra explota es muy fuerte. Generalmente cuando vemos este tipo de títulos esperamos una declaración impactante, una confesión reveladora, algo que nos deje con la boca abierta. Así que vamos a analizar la situación con cautela, sin dejarnos llevar por la emoción. Porque lo más probable es que no haya una explosión literal, sino más bien, una serie de eventos, declaraciones y comportamientos que interpretados en conjunto, nos dan una idea de lo que pudo haber pasado entre ellos. Primero es importante recordar que Hande y Kerem siempre han sido muy discretos con su vida privada. A pesar de ser figuras públicas, han tratado de mantener su relación lo más alejada posible de los reflectores. Esto hace que sea aún más difícil saber con certeza qué ocurrió realmente. Pero a través de entrevistas, publicaciones en redes sociales y testimonios de personas cercanas a ellos, podemos armar un rompecabezas y tratar de entender la situación. Una de las teorías más populares sobre la ruptura es la presión mediática. Hande y Kerem eran constantemente acosados por los paparazzi, perseguidos por los fans y sometidos a un escrutinio público constante. Esto, sin duda, pudo haber afectado su relación. Imaginen tener cada movimiento analizado, cada palabra interpretada, cada foto comentada. Es agotador. La persecución constante, la falta de privacidad, la sensación de estar siempre bajo la lupa, todo esto puede desgastar cualquier relación, por fuerte que parezca. Profundicemos un poco más en este punto. La fama, si bien trae consigo beneficios económicos y reconocimiento, también tiene un lado oscuro muy pronunciado. Hande y Kerem, al ser dos de los actores más populares de Turquía, no podían ni siquiera salir a cenar juntos sin que su imagen apareciera al día siguiente en todas las revistas del corazón. Cada pequeña discusión, cada gesto de cariño, era capturado y analizado hasta la saciedad. Esto inevitablemente genera una tensión constante en la pareja. Era como si estuvieran viviendo su relación en un reality show, con millones de espectadores opinando sobre cada detalle. Además, la presión de los fans también jugó un papel importante. Muchos esperaban que su relación fuera exactamente como la de sus personajes en la serie, Eda y Serkan.
Querían que vivieran un cuento de hadas perfecto, sin altibajos ni problemas. Pero la realidad es que Andy y Kerem son personas reales, con sus propias imperfecciones y dificultades. Intentar vivir a la altura de las expectativas de los fans era una tarea imposible, y seguramente contribuyó a aumentar el estrés en la relación. Otra teoría apunta a las diferencias profesionales. Andy y Kerem son dos actores muy exitosos, con agendas muy apretadas y proyectos diferentes. Es posible que la falta de tiempo para estar juntos, la distancia física y la dificultad para conciliar sus carreras hayan contribuido a la ruptura. En el mundo del espectáculo, las relaciones a distancia son muy difíciles de mantener. Es importante destacar que la industria del entretenimiento es extremadamente demandante. Los actores a menudo tienen que viajar a diferentes países para filmar películas o series, lo que significa que pasan largas temporadas lejos de sus seres queridos. Esto puede generar sentimientos de soledad, frustración y resentimiento, especialmente si ambos miembros de la pareja tienen carreras igualmente exigentes. En el caso de Andy y Kerem, ambos estaban en la cima de sus carreras cuando su relación comenzó. Andy estaba protagonizando varias series exitosas y Kerem estaba expandiendo su carrera a nivel internacional. Coordinar sus agendas para pasar tiempo juntos era un verdadero desafío, y es probable que la falta de tiempo en pareja haya afectado su conexión emocional. Además, el hecho de que ambos trabajen en la misma industria puede generar ciertas tensiones. La competencia, la envidia, la inseguridad, son sentimientos que pueden surgir incluso en las relaciones más sólidas. Es posible que Andy y Kerem hayan tenido que lidiar con estos problemas, y que hayan contribuido a su separación. Y luego, por supuesto, está la posibilidad de que simplemente se hayan dado cuenta de que no eran el uno para el otro. A veces el amor no es suficiente. A veces las personas cambian, las prioridades se modifican y lo que una vez funcionó, deja de funcionar. No siempre tiene que haber un culpable, no siempre tiene que haber un drama. A veces las cosas simplemente terminan. Esta es quizás la explicación más sencilla y realista. A veces las relaciones simplemente siguen su curso. Las personas crecen, maduran y cambian con el tiempo, y lo que antes las unía puede dejar de tener sentido. No siempre tiene que haber una razón dramática o un evento traumático para que una relación termine. A veces simplemente las personas se dan cuenta de que sus caminos están tomando direcciones diferentes. Es posible que Andy y Kerem hayan llegado a un punto en sus vidas en el que sus prioridades y objetivos ya no estaban alineados. Quizás uno de los dos quería enfocarse más en su carrera, mientras que el otro quería formar una familia. O quizás simplemente se dieron cuenta de que ya no eran compatibles a largo plazo. En cualquier caso, es importante respetar su decisión y entender que a veces, las cosas simplemente no funcionan. Pero volviendo al título del vídeo, ¿dónde está la explosión? ¿Dónde está la declaración de Andy diciendo que Kerem es el amor de su vida? Bueno, aquí es donde entra la especulación. No hay una declaración literal. Pero en los últimos meses Andy ha dado algunas pistas, ha dejado entrever ciertos sentimientos que han hecho que muchos piensen que aún siente algo por Kerem. Aquí es donde la lupa se centra en los pequeños detalles, en las interpretaciones subjetivas de las acciones de Andy. La prensa del corazón turca es experta en encontrar significados ocultos en cada gesto, en cada palabra, en cada asterisco like asterisco en redes sociales. Y los fans, ávidos de información, se aferran a estas interpretaciones como si fueran pruebas irrefutables de que Andy aún ama a Kerem. Por ejemplo, en una reciente entrevista, cuando le preguntaron sobre su relación con Kerem, Andy respondió de una manera muy evasiva, diciendo algo así como: Kerem es una persona muy importante en mi vida, siempre lo será. Compartimos momentos muy bonitos y le deseo lo mejor. Esta respuesta, aunque aparentemente inocente, fue interpretada por muchos como una señal de que aún hay amor. Esta respuesta, analizada en detalle, puede interpretarse de diferentes maneras. Algunos creen que Andy simplemente está siendo educada y respetuosa con su expareja. Después de todo, compartieron una relación muy intensa y es lógico que quiera mantener una buena imagen pública. Otros, sin embargo, ven en estas palabras un dejo de nostalgia, una señal de que Andy aún guarda un cariño especial por Kerem. Además, Andy ha sido vista usando ropa que antes le pertenecía a Kerem, escuchando canciones que solían escuchar juntos, e incluso visitando lugares que eran especiales para ellos. Estos pequeños detalles, aunque podrían ser simples coincidencias, han alimentado la esperanza de una posible reconciliación.
Estos gestos, por insignificantes que parezcan, han desatado una ola de especulaciones entre los fans. ¿Está Ande enviando un mensaje subliminal a Kerem? ¿Está tratando de revivir los recuerdos de su relación? ¿O simplemente está siendo nostálgica? La respuesta, por supuesto, solo la conoce ella. Pero lo cierto es que estos pequeños detalles han mantenido viva la llama de la esperanza entre aquellos que anhelan verlos juntos nuevamente. Y por supuesto, no podemos olvidar el poder de las redes sociales. Ande y Kerem siguen siguiéndose mutuamente en Instagram, y a veces, se dan *likes* en algunas publicaciones. Estos gestos, aunque pequeños, son suficientes para mantener viva la llama de la esperanza entre los fans. En el mundo de las redes sociales, un simple *like* puede tener un significado mucho más profundo. ¿Está Ande apoyando el trabajo de Kerem? ¿Está tratando de mantener el contacto con él? ¿O simplemente está siendo cortés? Una vez más, las interpretaciones son múltiples y contradictorias. Pero lo cierto es que estos pequeños gestos han alimentado la fantasía de una posible reconciliación entre los fans. Pero seamos honestos, todo esto son solo especulaciones. No podemos saber con certeza qué está pasando realmente en el corazón de Ande. Quizás simplemente está siendo amigable con su ex, quizás está tratando de mantener una buena relación por respeto al tiempo que compartieron juntos. O quizás efectivamente aún siente algo por Kerem. Es importante mantener la objetividad y no dejarse llevar por las fantasías. Ande y Kerem son personas adultas y tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Si han decidido seguir caminos separados, es importante respetar su decisión y no presionarlos para que vuelvan a estar juntos. Lo que sí es cierto es que la historia de Ande y Kerem sigue fascinando a muchos. Su relación fue tan intensa, tan pública y tan llena de amor, que es difícil olvidarla. Y aunque hayan terminado, la esperanza de una reconciliación siempre estará presente. La intensidad de su relación, la forma en que se amaban públicamente, la química innegable que compartían, todo esto ha creado un vínculo emocional muy fuerte entre los fans y la pareja. Es difícil dejar ir una historia de amor tan bonita, especialmente cuando hay tantas señales que sugieren que aún podría haber una posibilidad de reconciliación. Ahora, dejando de lado las especulaciones y volviendo al título del vídeo, creo que la palabra «explota» se refiere más bien a la explosión de emociones que ha generado esta situación entre los fans. La esperanza, la tristeza, la incertidumbre. Todo esto ha creado una verdadera tormenta de sentimientos que sigue vigente hasta el día de hoy. Y la frase «Kerem Bürsinez, el amor de mi vida», es más bien una pregunta, una interrogante que todos nos hacemos: ¿será que Ande aún considera a Kerem el amor de su vida? Esta es la pregunta que todos se hacen. ¿Será que Ande aún siente algo por Kerem? ¿Será que algún día volverán a estar juntos? La respuesta, por supuesto, solo la conocen ellos dos. Pero mientras tanto, los fans seguirán especulando, analizando cada detalle y aferrándose a la esperanza de un final feliz. En resumen, mis amores, el romance de Ande Erçel y Kerem Bürsin fue un cuento de hadas que terminó. Las razones de la ruptura siguen siendo un misterio, pero las teorías abundan: presión mediática, diferencias profesionales, o simplemente el fin del amor. Aunque no hay una explosión literal por parte de Ande, sus gestos y declaraciones han alimentado la esperanza de una posible reconciliación. Y la pregunta final sigue siendo: ¿aún ama Ande a Kerem? Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación de Ande y Kerem. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y que la verdad solo la saben ellos dos. Pero al final del día, lo importante es respetar su decisión y desearles lo mejor a ambos en sus vidas personales y profesionales. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un poquito. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem volverán? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? Los leo a todos. Y eso es todo por hoy, mis amores. No olviden darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.